Muy buenas tardes, mi nombre es Gianel Ibáñez y en este momento daré paso a explicar la presente investigación que confiere al tema Impacto de la pandemia por el COVID-19 en las exportaciones de flores cortadas de Colombia mediante un análisis cuantitativo entre el periodo 2020 y 2022. A continuación pasaremos a hablar sobre el planteamiento del problema. Respecto al mismo, tenemos que la pandemia tuvo complicaciones tanto a nivel mundial, a nivel económico mundial y a nivel económico nacional. Sabemos que Colombia en materia de exportación se destacan ciertos sectores económicos como lo es el petróleo y el sector agropecuario. Dentro del sector agropecuario tenemos diversos productos destacados o resaltados como lo son el café, el aguacatejas, el banano y asimismo las flores cortadas, que serían este último producto el cual va enfocado a nuestra investigación. Las flores cortadas son un producto bastante famoso aquí en Colombia precisamente porque su producción mayoritariamente va dirigido a los mercados internacionales, del cual podemos destacar a Estados Unidos como uno de esos países o uno de esos mercados. De tal manera, ya relacionando esto con la pandemia, el sector de flores cortadas no fue ajeno a esas complicaciones que vinieron con ellas. De tal manera se pueden destacar los cambios que hubieron en la demanda mundial debido a esos cambios en las tendencias de consumo, precisamente porque las flores no eran un producto esencial debido a todo lo que rodeaba la pandemia y toda la crisis. Por otra parte, también se destaca el cierre de las fronteras que complicó los procesos logísticos y asimismo causó problemas en la distribución de estos productos. Así podemos resaltar otros factores como lo es la tasa de cambio y también la reasignación de la mano de obra. Todos estos factores hacen que sea necesario darle un estudio a cómo fue el impacto de la pandemia en el sector floricultor durante el periodo que se va a estudiar en esta investigación, como lo es el 2020 y en el 2022. Aparte de la justificación, sé que resaltan por qué el estudio es relevante para la economía colombiana, para la formulación de políticas y también para el sector floricultor. En este caso, pues se replantea nuevamente todo lo que conlleva la pandemia y esos efectos negativos que hubo en el comercio internacional, en la logística, en la distribución de diversos productos, no solo hablando del sector floricultor, y también asimismo todos esos cambios en las tendencias de consumo. En este caso, queremos plantear la pandemia, que aunque esta representó un desafío para la economía mundial, también fue vista como una oportunidad en la cual diversas empresas y sectores de la misma economía de Colombia aprovecharon para implementar estrategias de tecnología e innovación y asimismo implementar ciertas políticas que beneficiaran al sector floricultor y a la economía en general. En este caso, con el estudio del impacto de la pandemia sobre el sector floricultor en términos de valores y en términos de volumen y valor, se resaltan esos desafíos, esas complicaciones que hubo en el sector floricultor y que logrando identificar se pueden tomar como referencia para formular esas políticas y esas estrategias que lo benefician a sí mismo. Por otra parte, esos estudios cuantitativos que se van a realizar con la relación de las variables entre demanda global y también entre precio internacional y exportación nos van a permitir conocer cuál fue el impacto, cuál fue la magnitud de la pandemia frente a las exportaciones y cuál fue el desempeño exportador durante ese periodo de la pandemia. En la parte de los objetivos tenemos como el general evaluar el impacto de la pandemia en las exportaciones de flores cortadas colombianas entre el año 2019 y 2022 en cambios de volumen y variación monetaria. En los específicos que dan respuesta al general, como primera tenemos cuantificar la variación en el volumen y variación y valor monetario de las exportaciones con el fin de saber la magnitud del impacto de la pandemia y saber si esta fue positiva o negativa. En el segundo, analizar la relación entre la demanda global, presión internacional y exportaciones para saber si aquellos factores económicos globales tuvieron alguna incidencia sobre las exportaciones.
Y por otra parte tenemos como tercera identificar esas estrategias de adaptación utilizadas por el sector para saber si el manejo o las decisiones del gobierno contribuyeron a las exportaciones de las flores. La metodología utilizada en el estudio fue el de método cuantitativo con un complemento cualitativo. Cuantitativo por el uso y manejo de datos numéricos de las exportaciones en valor monetario y volumen, y la revisión documental para conocer los aspectos más importantes del sector floricultor y la pandemia. También se hizo uso de técnicas cuantitativas como la regresión lineal para saber la relación entre variables dependientes e independientes, el análisis de series temporales para saber el comportamiento de las exportaciones del periodo de estudio, y el modelo econométrico para cuantificar las variables y prever escenarios futuros, como por ejemplo de las políticas gubernamentales. A continuación se dará explicación a los resultados obtenidos. En primera instancia se presenta un gráfico con el comportamiento de las exportaciones de flores colombianas entre el año 2017 y 2022, en la cual se presenta una caída en el 2020 y ya en los años posteriores se refleja una recuperación de las mismas. Posteriormente se presenta una relación entre la demanda global, los precios internacionales y las exportaciones de flores cortadas, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados también. En la demanda global de flores cortadas en toneladas de 2020 a 2022 presentó un aumento de 29,2%. En las exportaciones de flores cortadas en toneladas en ese mismo periodo, un aumento de 33,9%, y más adelante en el valor monetario en la demanda global se presenta un aumento de 25%, y en el valor monetario de las exportaciones de flores cortadas un aumento de 25,3%. Como se puede evidenciar, se presenta un aumento directo, es decir, que ya se va evidenciando cómo hay una relación positiva entre estas variables. Luego, para evidenciar y rectificar y verificar que existe esa relación positiva, se hace uso de la correlación de Pearson. Esta correlación es una técnica que hace parte de la técnica de regresión lineal para evidenciar si las variables son dependientes, es decir, que si la variable independiente incide sobre la variable dependiente. En este caso, entre la demanda global y las exportaciones se tuvo un coeficiente de 0,75, y entre los precios internacionales y las exportaciones un coeficiente de 0,65. Efectivamente sí se presenta esta correlación positiva. Más adelante también se presentan esas tres estrategias a tener en cuenta para adaptar el sector floricultor a los cambios del mercado por la pandemia. En primera instancia, ya la mayor parte de las flores no viajaban en vía aérea, sino en vía marítima. Y también se respondió a un cambio en el comportamiento del consumidor en el 2021, que significó un aumento en las exportaciones debido a que en ese periodo se estaba viendo las flores como una fuente de confort para el hogar, y por el confinamiento esto fue una tendencia positiva que repercutió positivamente en las exportaciones colombianas. Por otra parte, también se dio la apertura de nuevos mercados, lo cual también significó beneficiosamente un aumento para las exportaciones colombianas. Para concluir, me encantaría resaltar 3 puntos importantes. La primera es que, a pesar de las afectaciones que conllevó la pandemia para el sector, se mostró resiliente y también adaptándose a los cambios del mercado, principalmente porque después del 2021 demostró una recuperación bastante sobresaliente. Y también otro aspecto es la correlación positiva entre las variables de demanda global, precios internacionales y exportaciones, demostrando el interés del mercado internacional por este producto a pesar de la emergencia sanitaria. Y también que este estudio se puede tomar como una referencia para formular políticas gubernamentales, y que los actores relacionados con el sector puedan tomar acción. Se les recomienda tomar acción en materia de innovación, tecnología y crear políticas comerciales de manera ética y sostenible para diversificar. Para dar cierre final a esta presentación, me encantaría recalcar que este estudio fue muy provechoso para mi aprendizaje, principalmente porque pude adaptar esos conceptos claves de comercio internacional y finalmente poderlos aplicarlos en un caso real como lo de las exportaciones, y también pude identificar y analizar esos análisis estadísticos y cuantitativos para poder
obtener los resultados esperados.